Se puede hacer arte de una manera más sensorial, involucrando más nuestros sentidos. Bienvenidos a Arte en Costa Rica. Yo soy Pablo Navarro. Hoy vamos a hablar de un artista que desafía los límites del dibujo, de la instalación, del videoarte. En este episodio vamos a estar desarrollando la trayectoria, la metodología, el enfoque y la mirada del artista nacional Manuel Zumbado. Vamos a desarrollar cómo a través de su sensibilidad y de su percepción nos invita a entender el arte desde otro paradigma. Al final de este video voy a explicarles también el nuevo proyecto que está a punto de publicar, y les voy a hablar de un par de eventos que están por suceder en la escena nacional y que corresponden al trabajo que él ha estado desarrollando. El lunes de esta semana tuve la oportunidad de hacer una entrevista a través del programa Onda UNED. Yo trabajo en la Universidad Estatal a Distancia y tuve el privilegio de compartir un ratito con don Manuel Zumbado, un artista nacional que tiene una trayectoria muy amplia, y además de esta trayectoria tan amplia, tiene una capacidad de exploración y de curiosidad muy, muy particular, que les voy a ir puntualizando y les voy a ir explicando y desarrollando como algunos conceptos, algunas ideas. Quédense hasta el final, porque al final les voy a explicar estas actividades o estos eventos que van a suceder en torno a la obra de Manuel, y muy puntualmente en torno a un tipo de dibujo, pero no es un tipo de dibujo aislado. Es un tipo de dibujo que tiene que ver con su estética, que tiene que ver con su investigación, y que además nos puede servir de ejemplo para explorar un poquitito más. Dentro de las muchas conversaciones y ideas que hemos ido compartiendo a lo largo de estos días, porque antes de la entrevista en Onda UNED estuve preparando el material para trabajarlo, para comprender un poco más la historia de donde surge no solo la producción, sino la metodología de trabajo de Manuel, y encontrarme con este libro, con Kunsthaus Costa Rica, y darme cuenta que hace nada, estaba hablando del trabajo de Adrián Arguedas, que había presentado Valle Oscuro en el Museo de Arte Costarricense, y me di cuenta que esta exposición que sucedió aquí, que pasó en 1991, me decía Manuel, tuvo artistas insignes, artistas muy importantes y muy influyentes en la escena, como lo fue el grupo Bocaracá, el mismo Amiguetti participó en esta exposición, Adrián Arguedas, evidentemente, como ya les dije, pero además hubo una pieza clave que llama mucho la atención porque es diferente a lo que se está presentando, y creo que en esa diferencia desde 1991 nos podríamos dar cuenta de que hay una sensibilidad, una mirada, una forma de percibir el arte que se basa en otros parámetros. En 1991, Manuel Zumbado presenta esta pieza que se llama Paz en Centroamérica. Es una instalación, y si ustedes ven desde este momento ya a nivel visual y a nivel de elementos narrativos y de elementos estéticos, ya Manuel estaba utilizando un lenguaje que iba muchísimo más allá de lo que estaba pasando en su época. De hecho, preparando todo el material y haciendo la investigación para realizar esta reseña, me encuentro con la entrevista que le hace Guido Sáenz, y cuando Guido Sáenz se refiere a esta exposición Kunsthaus Costa Rica, es muy particular la narración que él hace, porque cuesta un poco ver cómo sintoniza a don Guido con este tipo de estéticas. Es decir, desde el 91 estar planteando instalaciones ya era una ruptura que inclusive lo hacía difícil de explicar y de comunicar aún para la gente que estaba inmersa en la cultura, como lo fue don Guido Sáenz. Voy a dejar en el link esa entrevista por si alguien tiene curiosidad, y además todas las referencias del trabajo de Manuel Zumbado. Y es que para entender un poco las raíces y entender un poco de dónde viene esta sensibilidad y esta forma y esta nueva aproximación, que si desde el 91 estaba haciendo instalaciones de Manuel Zumbado, tendríamos que irnos un poquitito a su carrera. Cuando uno ve en la carrera de Manuel que además de trabajar como artista plástico, es pintor, es videoinstalador, fue egresado como licenciado de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica, fue becario en su momento del Goethe Institut en Alemania, profesor de la Escuela de Bellas Artes hace una temporada, ya ahorita él está centrado específicamente en arquitectura, y además trabajó en la Universidad Veritas.
Tiene un doctorado en mediación pedagógica en la Universidad La Salle y algunos de sus reconocimientos son el ganador del premio Bienarte en el año 2001, el primer lugar en el Salón Nacional de Pinturas y el ganador del premio Aquileo J. Echeverría, estos dos últimos premios, en 1993. Otro aspecto que podemos rescatar de la obra de Manuel Zumbado es la gran gestualidad que encierra su obra. Les voy a presentar un fragmento muy cortito de una selección de dibujos que se incorporan en este nuevo proyecto que se llama Trazo Abierto, que vamos a discutir al final del video. Los dejo con estos segundos de imágenes que son seleccionadas por el mismo Manuel y que además tiene una particularidad que es la música. Cuando termine el fragmento les voy a explicar por qué esa música o por qué ese sonido que tenemos de fondo justificando estos dibujos gestuales es muy particular. Como se evidencia en el video de estos dibujos de Manuel que están presentes como parte de la estética, algunos de estos dibujos inclusive en el proyecto Trazo Abierto, nos encontramos con un trabajo muy gestual, muy dinámico, muy del trazo, muy del rayón, de la espontaneidad en la mancha, de la espontaneidad en el diseño, de un diseño muchísimo más intuitivo, más cálido, menos racionalizado, menos cartesiano, diría el mismo Manuel. Y de esta capacidad de no solo de abstracción, sino de pragmatismo, de gestualidad, de liberarse en la realización del dibujo y en la realización del arte, es que nos encontramos a un artista que además de lo que les comentaba de 1991 en la exposición Kunsthaus Costa Rica, podemos ver cómo su preocupación tiene que ver con un arte que va muchísimo más allá de lo que le podría establecer cierta metodología más canónica, por llamarlo de alguna manera. Y es que si uno analiza este tipo de propuestas de Manuel Zumbado, donde desde inquietudes que tienen que ver con la propia arquitectura, con la propia intervención del espacio, nos damos cuenta que eso que pasó hace ya más de una década nos propone una estética que tiene más que ver con la experimentación sensorial y sí la relación que tiene esa experimentación con el espacio. No sé si vieron que en el video hay un pajarito pasando, pero ahora están sonando unos pericos ahí afuera y eso me parece como interesante, como una sincronía interesante. Otra característica que tiene el video o la videoinstalación y la intervención de espacios de Manuel es que no se limita solo a la participación que tiene el público o el espectador con su obra. Cuando uno se encuentra piezas como esta, donde esta propuesta de se hace camino al andar, que es una frase de Machado, del poeta, encontramos su reflexión con respecto también a temas sociales, como lo es la migración. Justo después de la entrevista que le hice en Onda UNED a Manuel, nos conversaba a José Navarro, el técnico que me ayudó en la grabación de esa entrevista, que ya casi la publicamos. Él explicaba que esta pieza, esta videoinstalación que estamos viendo, tiene que ver con los materiales. Esos fragmentos del video que se están presentando ahí, es una lámina de espejos que él se encontró, la instala de cierta manera y todo es análogo. Es decir, uno pensaría que está viendo un proyector, pero en realidad el proyector es solo una parte de ese mecanismo, de esa instalación que hace Manuel. Y el que hable de los migrantes como tema que justifica esta pieza lo convierte en algo, además de sensorial, de una sensibilidad de nuestra realidad. Para nadie es secreto que estamos en un momento donde la migración como tema nos afecta
al continente y cuidado no, estamos en medio de una crisis humanitaria donde como países latinoamericanos deberíamos hacer esfuerzos conjuntos, entonces poder tener la reflexión del artista Manuel Zumbado que está hablando sí de la migración, pero además de la condición humana. Él nos decía, es que vean cómo el que va caminando, o sea, la apología del migrante se desconfigura, o sea, se deconstruye, o se desarma, o se deshace, y en algún momento se vuelve a reconfigurar, como los caminos, ¿verdad? Un poco como la vida. Y lo que les quería compartir de las actividades son dos actividades puntualmente. La primera actividad que va a suceder es la publicación de este libro. Este libro se llama Trazo Abierto, va a suceder ahora el 7 de noviembre en el Museo Histórico Calderón Guardia. Y además la otra actividad es la publicación de esta entrevista que le hago yo a Manuel, hablando del libro, hablando de la visión de él, hablando de cómo el artista debería soltarse un poco más de los métodos preestablecidos o prefigurados o de las metodologías más canónicas, digamos académicas, si así se quiere, y llevar su propuesta a un nivel un poco más desarrollado a través de la experimentación de materiales. En el caso de Trazo Abierto, la técnica es carboncillo, pero muy interesante cómo él me explicaba el piso epistemológico, la base teórica, metodológica que utiliza, cómo se habla mucho de la parte sensorial. Él me decía es que el dibujo uno debería sentirlo más y debería dejar que el ojo, que esta parte retinal, ¿verdad? Este concepto de que somos una cultura que solo ve y trata de hacer mímesis y copia, poder trascenderlo y sentirlo un poco más. Me decía el dibujar con el hígado, dibujar con, ¿verdad? Con esos estadios tan catárticos y dejar eso ahí en el dibujo. Lo podemos ver en su obra en múltiples niveles, no solo en el trazo, y sí, un trazo abierto que invita a la acción, sino también en sus videoinstalaciones. Espero que hayan disfrutado este episodio de Arte en Costa Rica. Yo soy Pablo Navarro. Arte en Costa Rica es una comunidad que apoya el arte nacional. No se olviden de seguir esta iniciativa si les ha gustado y pronto, muy pronto, vamos a publicar la entrevista completa de Onda UNED. A los compañeros de Onda UNED, muchas gracias por el apoyo. Espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto.